Hola, ¿cómo están todos? Tengan muy buenos días. Es para mí un gran gusto estar nuevamente con ustedes presentándoles un nuevo video. Como todos bien saben, mi nombre es Adriana, yo estoy trabajando a través de YouTube, esta plataforma que presenta videos de todo tipo de cosas. Bueno, en particular, si ingresan a ella y escriben mi canal, @mateclases de Adri, encontrarán en él una serie de trabajos que he presentado para ayudar a todo aquel que está estudiando matemática y se encuentra con dificultades. Así que bueno, si aún no lo has hecho, yo te invito formalmente a que te suscribas a mi canal, me dejes un like, que lo compartas. Siempre hay gente que está necesitando de esta ayuda y a veces no llega. Entonces, bueno, es bueno que sepan que existe este espacio. Pero sobre todo, tanto vos o quien esté utilizando el canal, pueden escribir en sus comentarios cuáles son sus dudas, qué temas les están preocupando, para que yo pueda ayudarlos con ellos, ¿no es cierto? Como en este caso, que les voy a presentar en este video número 43, la función exponencial y función logarítmica. A pedido de Matías, hace mucho tiempo yo armé una secuencia de funciones, vamos por ella, en la cual les dije que el trabajo que iba a realizar incluía este temario. En primer lugar, iba a trabajar con funciones de tipo algebraico, de las cuales presenté un video de función polinómica. Aquí te dejo el link para que lo puedas disfrutar. Y un video de funciones racionales. Acá también te dejo el link para que lo puedas disfrutar. Luego seguían las funciones trascendentes y el orden iba a ser este: trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Hoy me tomo el atrevimiento de cambiar este orden un poquito y voy a hablar de exponenciales y logarítmicas para luego trigonométricas. Puedo hacer esto de cambio de orden porque en realidad el orden anterior era solamente una elección mío, porque quería hacerlo así. Pero ante la urgencia voy a hablar primero de exponenciales y logarítmicas, y no importa que después hable de trigonométricas porque puedo hacerlo. Es decir, no hay un orden fijo, no es que está fijado el orden, primero trigonométrica, después las otras. No, de ninguna manera. Así que nuestro tema de estudio va a ser exponenciales y logarítmicas. No, sin mayor preámbulo que este, vamos por él. Comenzamos con la función exponencial. Y bueno, ¿cómo te cuento qué es una función exponencial? Abrimos la carpeta. Seguramente que todos ustedes han trabajado con expresiones de este tipo. F de x igual x elevado al algo. Siempre que la función diga f de x, significa que la variable que va a estar en juego, en curso, en esta función, es esta de acá y no otra. ¿Por qué aclaro esto? Porque en la expresión de mi función pueden aparecer otras letras. Entonces, ¿cuál es la variable en estudio? Lo dice esta expresión, f de x. Normalmente se interpreta eso y por eso a veces se hace abuso del lenguaje y se pone y igual y todo el mundo interpreta que la variable en uso es la x. Pero bueno, tengan presente esto por lo que viene luego. Si la función tiene esta pinta, esta forma, esta expresión, esto quiere decir que la variable está elevado a un exponente. X elevado al cubo o x elevado a la cuarta, no sé. Pero este exponente es fijo para todo mi ejercicio. A eso se lo denomina función potencial. La variable está elevada a una potencia. Pero ¿qué pasaría si esto tiene otro formato? Si le cambiamos el orden. F de x igual a la x. La variable sigue siendo la x, pero ahora figura en el exponente. Entonces, la base de mi potencia es fija, la que va a ir tomando distintos valores conforme voy resolviendo mi función
es el exponente. O sea, si la variable, si la a fuera un 2, es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. En cambio acá es 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2. O sea, la fija es el exponente. Acá la fija es la base. Bueno, a esta expresión se la llama función exponencial. ¿No quiere? Ahí apareció. Esto es lo que se denomina función exponencial. Es decir, matemáticamente lo vamos a expresar como diciendo que son aquellas expresiones donde la variable figura como exponente. La variable es el exponente, ¿sí? Recuadrito para tenerlo presente. Entonces estamos en presencia. Fíjense que es la misma situación, pero cambiando el lugar de la variable. Esta es una función del tipo algebraica y esta es una función del tipo trascendente. Ante el mismo formato, con solo que la variable ocupe distintos lugares y haga distintos efectos, hace que mi función cambie de algebraica a trascendente. Bueno, en nuestro estudio va a aparecer una gran estrella que es e elevado a la x, siendo e un número irracional muy conocido, por ahí por ustedes empieza a aparecer ahora, pero es muy conocido, es como pi. Los números irracionales más conocidos son pi, el número áureo, ¿sí? Voy a hacer esta breve introducción porque después va a aparecer con mayor énfasis, ¿no? En el estudio de los logaritmos. Este número lo descubrió Neper y lo utiliza para los logaritmos de base, los logaritmos naturales de base e. ¡Chun! ¿Qué habré dicho, no? Bueno, muy bien. En estas condiciones nosotros vamos a estudiar la función exponencial estableciendo que la base a, que es constante, va a tener que ser un número que pertenece a los números reales. En principio va a ser mayor que 0, es decir, positivo, y aparte distinto de 1, porque si la base fuera 1 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 1, es una función muy, ¿cómo se podría decir? Una función constante, entonces no me sirve para este trabajo. El exponente, la variable x, tiene que ser en tal caso un número mayor que 0. En ese caso entonces f de x me va a dar un valor perteneciente a los enteros, es decir, si yo acá tengo un número y lo elevo a un exponente positivo, bueno, voy a tener un resultado entero. En cambio, si es menor que 0, mi resultado va a pertenecer a los racionales, porque si yo tengo acá un valor negativo, si la x va tomando valores negativos, ustedes saben que cuando el exponente es negativo, la base se invierte, ¿no? Por ser una base que se invierte, lo que va a ocurrir es que me van a ir quedando fracciones. Entonces, x en realidad tiene que ser, puede pertenecer, entonces no. Y x además puede pertenecer al campo de los racionales, es decir, puede ser una fracción. El exponente puede ser una fracción. Entonces estoy en presencia de raíces que a veces tienen solución y a veces no. Entonces, cuando no tienen solución, ustedes saben que estamos hablando de números irracionales. O sea que el resultado va a ser un número perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces, vamos a ir estudiando de a poco. Primero les voy a presentar cómo está definida y cómo ustedes saben que matemáticamente la forma de interpretar una función es con el gráfico. El gráfico es fundamental porque es el que nos lleva a trabajar con ella en forma lo mayor, con la mayor precisión posible. Entonces vamos a comenzar el estudio en el caso en que a sea un valor positivo. Y luego vamos a ver mayor que 1. Y luego vamos a ver el caso en que a está entre 0 y 1. Dijimos que a no puede valer 1, porque si no eso deja de ser una función exponencial para ser una función constante. Por ejemplo, supónganse que les doy esto. F de x es igual a 2 a la x.
Yo dije que lo que quería hacer era hacer una representación gráfica. Entonces voy a empezar por el viejo método de utilizar la famosa tablita de valores, en donde yo voy dando valores a la X y voy obteniendo valores del resultado, que en este caso lo llamé Y, por comodidad. Bueno, entonces, voy a empezar por el valor más común, que es el 0. Recuerden que esto es el valor que yo voy reemplazando en el exponente. Entonces yo hago 2 a la 0, 2 elevado a la 0 o cualquier cosa elevado a la 0 me da 1. Muy bien. Si reemplazo por 1, 2 a la 1, 2. Si reemplazo por menos 1. Cuando representamos gráficamente y hacemos tabla de valores, me conviene ir viendo qué pasa. El 0, digamos, como que es un valor central y después veo qué pasa. Uno a la izquierda, uno a la derecha, una izquierda, una a la derecha, para ver cómo se va comportando esta función. ¿Qué formato va tomando o qué estilo de formato va tomando esta función? En este caso particular, si yo ahora reemplazo por menos 1, como se trata de un exponente, ustedes saben que exponente negativo invierte la base. La base es un 2, se supone que abajo tiene un 1, por lo tanto invertida quedaría un medio. Entonces veamos qué pasa con 1 más. Elijo 2, 2 al cuadrado es 4, pero si elijo menos 2, lo invierte y lo eleva al cuadrado y me queda un cuarto. Y si elijo 3, 2 al cubo me queda 8, y si elijo menos 3, lo invierte y lo eleva al cubo, me queda un octavo. Es decir, lo que pasó es que no importa si elegí valores positivos o negativos, el resultado siempre me dio positivo. Cuando eran valores positivos, 1, 2, 3, me quedó 2, 4, 8. Es como que va creciendo mi función. En cambio, cuando tomé valores negativos, la función quedó un medio, un cuarto, se fue achicando. A ver, veamos. Voy a construir un diagrama de ejes, cartesianos ortogonales. Les puse acá algunos valores por estos numeritos que voy a usar. Entonces voy a ir representando. El primer valor que usé es para 0, 1. Eso está aquí. Para 0, 1. ¿Sí? Se me corrió un poquito el dibujo. Luego usé para 1, 2. Luego usé para menos 1 un medio. Estoy aquí abajo. Para 2 un cuarto. Para 2, 4. Para menos 2 un cuarto. Para 3 me fui hasta el 8. Está corrido mi escala. A ver si lo puedo arreglar. Ahí quedó mejor, ¿ven? Para 3 me fui a 8. Y ahora, para menos 3, un octavo. Bueno, acá son cada vez más chiquititos. No tengo particiones, pero ustedes se imaginan que se va haciendo cada vez más chiquito. En este caso me pasa algo que es particular. ¿Por qué? Porque ustedes ven que del 1 empieza a crecer, ¿sí? De manera exponencial. Van a ver que a partir de ahora es muy común hablar de crecimiento exponencial. ¿Qué es esto? Que hace una forma parabólica y que va aumentando a medida que voy aumentando el valor, así como en una curva muy particular. Pero a medida que me acerco a valores negativos mayores en valores absolutos, esto no deja de ser positivo, pero se va achicando cada vez más. O sea, va arrasando, fíjense, va arrasando, vuelvo hacia atrás, va arrasando el eje de las X negativas. Eso se llama en matemática que la función se hace asintótica. ¿Qué quiere hacer asintótica? Que el eje de las X es una asíntota. ¿Qué quiere decir una asíntota? Un valor que genera como una... Voy a explicar fuera del campo de la matemática. Es como que genera una pared que no se puede traspasar. La función se acerca tanto como yo quiera a esa pared, pero no la toca. Eso es una asíntota, es una recta que hace que la función se acerque a ella tanto como yo quiera, pero nunca la toca. El resultado de esta función nunca va a ser 0, nunca va a tocar el 0.
¿Por qué? Porque en 0 está la asíntota, porque en 0 se hace asintótica. Muy bien, yo estoy haciendo esta explicación porque no sé si ustedes ya conocen de asíntotas, entonces está bueno que lo conozcamos. Así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, es probable que aquellos que utilizan, aquellos pilotos de avión, que utilizan esos aviones caza, que dicen, bueno, se acerca tanto al piso, pero no lo toca. Bueno, está creando una asíntota, ¿no? Llevémoslo al campo real. O sea, ¿por qué llega hasta un punto y después como que continúa planeando? No sé, me lo estoy imaginando de esa manera. Bueno, como toda función, nosotros siempre estudiamos su dominio, es decir, aquellos valores que puedo utilizar para calcular esta función. Y en este caso, como esos valores que yo voy a usar son los de x, los valores que puede tomar x son cualquiera. Positivos, negativos, fraccionarios, cualquiera. Pero siempre dentro del campo de los números reales, ¿no? La imagen, ya ven que me va a dar un número real, me va a dar cualquiera, pero siempre por sobre 0. Entonces lo que voy a decir es que la imagen son todos los números reales, tales que la x es mayor que 0. Porque 0, ¿quién es? La asíntota. Luego están las intersecciones con los ejes. Encontré por allí una bibliografía que decía los interceptos. ¿Sí? Bueno, podemos utilizar, me gustó ese término. En realidad, las intersecciones con los ejes son aquellas que con que se cruzan tanto en el eje X como en el eje Y. Cuando se cruzan con el eje Y es lo que en otros casos se denominaba la ordenada al origen. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando calculo f de 0? En este caso me da 1. Es decir, esta función corta en 1 al eje Y. Recuérdense que mi gráfico, muy hecho a pulso, se corrió un poquito, por eso parece que estuviera desfasado, pero pasa exactamente por 1. Y después se consideran los cortes con el eje X, denominados las raíces de la función. Son los valores en que la función se hace 0. Bueno, ese corte con el eje X en este caso no existe. No hay raíces. Ustedes me dicen, ¿cómo? Bueno, que las raíces sean los cortes de la función en X no quiere decir que todas las funciones tengan raíces. Este es uno de los casos en que no tiene. Este caso y este ejemplo. La función se puede decir que es continua en todo su dominio, es continua cuando se la puede representar en un trazo, ¿sí? No hay saltos, es positiva en todo su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que va hacia arriba, que está por encima del eje de las X, es creciente en todo su dominio, porque a pesar de que para acá baja, ustedes saben que nosotros no consideramos la función para el lado derecho y para el lado izquierdo, sino siempre de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha la función crece. No es par ni impar, nosotros ya hablamos de funciones pares impares en otro video, y es cuando a la derecha y a la izquierda de un valor central, como puede ser el 0, la función hace lo mismo. Por ejemplo, la parábola es par, porque a partir de un centro, que es el vértice de la parábola, hace una rama para acá y una rama para allá exactamente igual. Bueno, esta no. Pero tampoco hace lo contrario, entonces no es ni par ni impar. Y tiene como asíntotas una asíntota horizontal que es en y igual 0. ¿Bien? Sobre asíntotas no voy a hablar más porque ya va a haber un video, ya hay un video de análisis matemáticos donde explico cómo se calculan, etcétera, etcétera. Muy bien, no puse flechita, pero les cuento que acá estoy haciendo aparecer ese video del que les hablo. Bueno, muy bien. Si tomamos el segundo caso, es decir, con una base entre 0 y 1, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este ejemplo. La base es, por ejemplo, una fracción.
Yo tomé un medio, en realidad muy a propósito, pero por una cuestión de espacios para graficar y mostrarlo en pantalla. Pero en realidad acá puede ser un tercio, un cuarto, un quinto, un séptimo. O sea, más chico es, difiere y ya vamos a ver cómo. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a elaborar una tablita de valores, comenzando por 0. Y como bien saben, todo número elevado a la 0 me da 1. No importa si es un número entero o no. Luego voy a tomar el 1, que queda igual. Voy a tomar el menos 1, que lo invierte, queda 2. Voy a tomar el 2, que lo eleva y me queda un cuarto. Voy a tomar el menos 2, que lo invierte y lo eleva al cuadrado, que queda 4. Y voy a tomar el 3, que lo eleva y queda un octavo. Y voy a tomar el menos 3, que lo invierte, lo eleva y queda 8. Es decir, me quedó exactamente al revés. Acá lo que eran positivos daba 2, 4, 8, aumentaba. Acá los que son negativos das 2, 4, 8. Aquí los que son negativos dan un medio, un cuarto, un octavo. Acá los que son positivos dan un medio, un cuarto, un octavo. Es decir, si yo quisiera construir mi grafiquito en el sistema de ejes cartesianos, fíjense lo que pasa. Para 0, 1. Bueno, estoy aquí. Para 1, un medio. Para 1, un medio. Estoy aquí abajo. Bueno, este mouse anda cuando quiere. Para menos 1, 2. Para menos 1, subo hasta el 2. Para 2, un cuarto. Para 2, un cuarto. Más chiquito. Para menos 2, 4. Para menos 2, subo hasta 4. Para 3, un octavo. Estamos aquí, casi rasante, ¿no es cierto? Para menos 3, 8. Para menos 3, subo hasta el 8. Entonces, fíjense que de acá hace lo mismo que esta parte de la anterior, pero está del lado negativo, y acá es donde se hace asintótica. ¡Chum! O sea, como que si es mayor que 1 tiene este formato, y si está entre 0 y 1 es como que la volteé verticalmente, ¿no es cierto? Como que giré para el otro lado la gráfica. Pero tiene la misma pinta. En términos matemáticos, esta es una función que nunca se hace negativa, que no tiene raíces, que no pasa para el lado negativo, que corta el eje. Bueno, a ver, veamos. El dominio son nuevamente todos los reales, es decir, yo puedo poner cualquier número real. Si bien por comodidad uso números enteros, cualquier número real que yo ponga va a tener un resultado. Eso es lo que quiere decir que el dominio sea real, quiere decir que no hay ningún número que presente problemas para el cálculo. Va a ser engorroso, lo voy a tener que hacer con calculadora. Yo acá usé números que son fáciles de resolver, por una cuestión de que no me voy a meter en un cálculo complicado cuando lo que quiero mostrar es otra cosa. Pero entre menos 1 y menos 2 hay infinidad de números y todos tienen un resultado. Por eso la función es continua, ¿no? La imagen es lo mismo, pero ahora en realidad es la misma. Son todos los números mayores que 0, porque siempre está por encima del eje X. Los interceptos en este caso son nuevamente con el eje, con la ordenada al origen, que es para la f de 0, que me da 1, que es cuando corta al eje X, perdón, al eje Y, y las raíces no hay. No hay corte con el eje X. Es continua en todo su dominio. Es positiva en todo su dominio, porque está por encima del eje de las X. Pero en este caso, bueno, ¿qué pasa? En este caso vamos a decir que es decreciente, porque fíjense que la función empieza así, de más grande y se va acercando al eje de las X. No es par ni impar tampoco y tiene como asíntota horizontal el eje X, hoy. Muy bien. Entonces, aquí les presento la función exponencial. Esto es lo que matemáticamente se conoce como una función de crecimiento exponencial que se utiliza en muchas ciencias. Por ejemplo, el crecimiento de las bacterias o de este tipo de organismos hace un crecimiento de este tipo, entonces es muy utilizada en la biología esta función. Si bien
ustedes saben que cuando las ciencias, cuando otras ciencias utilizan la teoría matemática, la mecanizan. Es decir, todo aquel que está haciendo un estudio de bioquímica, por ejemplo, no va a estar calculando punto por punto. Tiene procedimientos estándar que optimizan el recurso sabiendo cómo se manifiesta. Pero los matemáticos nos vemos en la obligación de explicarles el porqué, de dónde sale, cómo fue. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la situación. Si la base es un número mayor que 1, me pasa esto. Si está entre 0 y 1, me pasa esto. ¿Sí? Cuando yo les presenté la secuencia de análisis matemático, comienzo con ella con la gráfica de funciones. Acá les dejo un link para que vayan a ese gráfico de funciones, porque ahí el estudio de algunas funciones particulares, como la función cuadrática, la parábola cúbica, la hipérbola, la función valor absoluto, eran estudiadas desde el punto de vista de su gráfica, y me permitía, a partir de ciertos datos, ver de qué manera esta función se movía en el eje X. Y ustedes pueden observar que la función conserva su formato, ¿sí? Se estira, se achica, se mueve hacia arriba, hacia abajo, se desplaza, se diría en matemática, ¿no? Pero su formato original no cambia. Entonces los invito formalmente a ver ese video y ahora lo voy a aplicar en esta nueva función. Es decir, a partir de esta, yo ya sé que si la base es un número mayor que 1, tiene este formato, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si mi función es 2x y tiene algo sumando, como una constante? Bueno, lo que va a suceder es que todos estos puntos van a estar corridos 4 lugares hacia arriba. Repito. Si yo tengo un número constante sumando o restando, a mi función, a todos estos puntos que yo calculé de mi función, los voy a mover, ¿cuánto? 4 lugares hacia arriba. Si fuera negativo, 4 lugares hacia abajo, ¿no? Entonces pasa esto. Por lo tanto, mi función se movilizó hasta allá. Pero va a tener la misma forma. A eso me refiero. Fíjense, si les pongo un valor negativo, todos esos puntos van a ir, ¿dónde? 8 lugares hacia abajo. Ojo, 8 lugares hacia abajo desde este. Fíjense que yo acá subí 4, desde 1 llegué hasta 5. Y desde 1, si bajo 8, llego hasta menos 7. Porque estoy en 1, no estoy en 0, ¿no? Entonces, cuando tengo un valor constante, positivo o negativo, fuera de la función, esta es la función. Fuera de ella, le sumo, le resto algo, la función se desplaza verticalmente. Si el valor es positivo, se desplaza hacia arriba. Si el valor es negativo, se desplaza hacia abajo. Esto es tanto acá como acá, ¿sí? Digo esto porque si no, no quiero llenarles de dibujitos, ¿sí? Acá, fíjense, ¿qué pasa si en vez de estar fuera, sumando o restando, está adentro? Es decir, cuando la variable se ve afectada directamente por algo sumando. Bueno, en este caso lo que va a pasar es que los puntos es como que están movilizados horizontalmente, pero en forma contraria al signo que traen. Como este dice más, lo voy a movilizar hacia menos. De 1, del eje, me moví hacia el menos 6. Y si ese valor fuera negativo, va a ser al contrario, para el lado positivo. O sea que me voy para allá. Es decir, cada vez que a mi función le agrego algo sumando o restando fuera de la función, desplazamiento vertical. Si se lo agrego dentro de la función, que sería en el exponente, desplazamiento horizontal. ¿Y qué pasa si hago las dos cosas? Algo en el exponente y algo fuera. Bueno, acá lo que me está diciendo es que
el punto clave, que es el 1, 0, se mueve 4 lugares a la izquierda, 4 lugares hacia abajo, 5 para la derecha. A ver, veamos. Este es el punto clave. 4 para acá. Entonces mi función hizo eso. ¿Bien? Lo mismo pasa de este lado. Supónganse que me da esto. Es menos 2 en el eje vertical. Va a ir hasta menos 2. Y 3, cambiado de signo, hacia la izquierda. Entonces fíjense, de acá del centro voy a ir hasta aquí. Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que el formato de la función no cambia. Lo que hay son desplazamientos. Se corre, se mueve la función, pero siempre el formato es el mismo. Los invito nuevamente a que vean aquel video porque por ahí con funciones más comunes lo ven más claro cuál es el desplazamiento. Así llegamos a la primera pausa de este video en donde los invito a que trabajen con este tipo de funciones para ver si las comprenden. Ustedes acá hacen una pausa y practican. Yo, por supuesto que continúo. Yo hago una pausa de voz, digamos, como para que ustedes corten. Pero ahora, lamentablemente, tengo que continuar porque si no el video se hace eterno. Así que los estoy llamando. Ahí está, ya apareció nuestro querido acompañante Albert. Y los estoy llamando para continuar. ¿Ahora con qué? Con la segunda parte, la función logarítmica. Bueno, en este caso vamos a presentar, yo estoy suponiendo que es la primera vez que te hablan del logaritmo, entonces te presento a la función logarítmica como una función que representa una de las operaciones inversas de la potenciación. Entonces, antes de entrar en el estudio formal de la función, quiero que veas cuál es la mecánica. ¿Por qué digo que es una de las operaciones inversas de la potenciación? Esta es la potenciación, x elevada a la algo. Cuando a mí se me presentaban situaciones de despeje, si yo tenía que despejar, bueno, a esto va a tener una base, que es x, ¿sí? Si yo tenía que despejar la base de la potencia, hallar el valor de x, bueno, era muy fácil. Esta n se pasaba al otro lado y se transformaba en una raíz, no sé si recuerdan, ¿sí? Esto pasaba a ser raíz enésima de y, ¿sí? Lo que corresponde es un cambio de variables. Ven que ahora x es igual, es como que la n pasó a la y. En realidad pasó de función de una potencia, pasó a una raíz. Pero bueno, nada, esto ya era conocido. ¿Cómo se va la potencia? Como raíz. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso contrario? Es decir, en lo que estamos estudiando, si la función es a a la x. Si yo quiero despejar la x, que ya no es una base, sino que es un exponente, ¿cómo hago para despejar un exponente? Bueno, para eso se creó el logaritmo. Para poder despejar el exponente, que x sea igual a algo, se crea esta estructura matemática llamada logaritmo en base a de y. Esto se lee de la siguiente manera. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar a la base a para que me dé y? ¿Cuál es el exponente? Me está preguntando. Esto es lo que está averiguando. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar a para que me dé y? Entonces, en este caso, si yo digo esto, que el logaritmo en base a de y es igual a x, esto significa, o está unívocamente relacionado con que la base del logaritmo elevado a este numerito de acá me va a dar este resultado. Esta es la definición del logaritmo. Entonces veamos. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 32? ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para llegar a 32?
Entonces acá mi consejo a los alumnos es, con la mano, vayan contando. Van repitiendo la base, que en este caso es 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, hasta que le dé 32. Entonces fíjense, 2 por 2, 4. Le usé 2 dedos. Por 2, 8. Usé 3 dedos. Por 2, 16. Usé 4 dedos. Por 2, 32. Usé 5 dedos. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 32 es 5. ¿Por qué? Porque tuve que multiplicar 5 veces al 2 hasta llegar a 32. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 27. Hagan conmigo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿Cuántos dedos usaron? Yo creo que usaron 3. Logaritmo en base, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Es decir, el concepto del logaritmo es cuántas veces multiplico a la base para llegar al número al que estoy calculando. En este logaritmo, esta es la base del logaritmo y este es el número al que le calculo el logaritmo. Y este es el resultado. Entonces, a la base, ¿cuántas veces la multiplico por ella misma? No puedo cambiar el número. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Base 3, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuántas? ¿Cuándo paro de multiplicar? Cuando llego al numerito que dice acá. Y por supuesto que hay casos excepcionales, porque por ejemplo el logaritmo en cualquier base, usando las virtudes de la potencia, ¿no? El logaritmo en cualquier base de 1, eso es 0. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 12 para que dé 1? Y todos sabemos que todo número elevado a la 0 da 1, entonces, bueno, cualquier base de 1 ya sé que es 0. Y en cualquier base, o sea, acá lo voy a simbolizar, ¿no? Cualquier base de 1 es 0. Este ya es una propiedad que ustedes tienen que tener en cuenta. Si fuera el logaritmo en base 10 de 1000, bueno, acá es fácil, porque ¿cuántas veces multiplico la base para que llegue a 1000? Ustedes saben que 10 por 10 por 10 lo único que hace es aumentar el 0. Entonces cuento 1, 2, 3, esa es la tercera. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Sí? Estos logaritmos los vamos a estudiar en particular, se llaman logaritmos decimales y son los que vienen en la calculadora. Si ustedes ahora toman su calculadora científica y la observan, van a ver que dice logaritmo solo. Cuando dice logaritmo solo, se está refiriendo al logaritmo decimal. Es como la raíz cuadrada. ¿Vieron que la raíz cuadrada no se le pone el 2? Todos interpretan que es un 2. Bueno, cuando el logaritmo no diga nada, todo el mundo interpreta que es un 10. Logaritmo en base 10 de 1000. Voy a poner 3. O sea, directamente este 10 no va a aparecer. Si aparece no es un problema, pero van a ver que en lo sucesivo van a dejar de usarlo, ¿no? Y acá, bueno, por supuesto que voy a poner logaritmo de 10, 1. Prueben, tomen su calculadora, hagan pausa en este momento del video, agarren su calculadora y pongan logaritmo de 1000. Depende de las calculadoras. Hay algunas que pretenden que primero aprieten la función y luego el número, y otras primero el número y luego la función. Aprieten logaritmo de 1000 igual y van a ver que les da 3. Bueno, yo ya los esperé, continúo. Si la base fuera negativa, ahí tenemos que ser muy cautelosos porque va a empezar a entrar en torno a una función muy particular. Pero bueno, se puede calcular, porque ¿cuántas veces debo multiplicar el menos 3 para que me dé menos 27? Y menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Por menos 3 es menos 27, o sea, lo multipliqué 3 veces. Si fuera así, logaritmo en base 2 de menos 16, estoy en un problema. Porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. ¿Y cómo hago para que me dé menos? No hay forma. Por lo tanto, se dice que esto no tiene solución, no existe, no hay resultado. Lo mismo que si me piden logaritmo en base 3 de 0. Nunca un logaritmo da 0, porque ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 0? No, la base ya es un número. A lo sumo, si lo elevo a la 0, me da 1, que es lo mínimo que puedo obtener. Por lo tanto, este tampoco existe. Es decir, logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Y logaritmo en base positiva de números negativos tampoco existe.
Y luego tenemos más aún. ¿Qué pasa cuando la base es un número entero y el resultado es un cuarto? ¿Cómo hago para de 2 pasar a un cuarto? Bueno, hace un rato hablábamos de las potencias negativas. Ustedes recuerdan que cuando está... no debo perder de vista que lo que yo estoy buscando es un exponente. Entonces, ¿hay un exponente que hace que un número entero se invierta y quede como fracción? Sí. ¿Qué exponente? Negativo. Entonces va a ser negativo, ¿cuánto? Y bueno, se tiene que invertir y tiene que quedar 4. O sea que tengo que elevarlo al cuadrado, pero negativo. O sea que esto es menos 2. Y si fuera al revés, si la base fuera un tercio y el número 27, lo mismo, lo tengo que invertir. Entonces es menos, y para que quede 27, 3. Menos 3. Y peor aún, ¿qué pasa si tengo esto? Logaritmo en base 9 de 3. ¡Apa! Ahí los quiero ver. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es sacándole una raíz cuadrada, pero acá no existe raíz cuadrada, acá se trata de exponente. Y ustedes saben, por el estudio de la función raíz, que las raíces se pueden expresar como exponentes racionales. O sea que si le tengo que sacar raíz cuadrada, es que lo estoy elevando a la... Vamos a hacerlo acá, ¿ves? 9 para que llegue a 3. Yo le tengo que sacar la raíz cuadrada y me da 3. Pero en vez de raíz cuadrada, ¿qué voy a poner? Un medio. O sea que en realidad acá esto es un medio. Fíjense, logaritmo en base 8 de 2. Si de 8 tengo que pasar a 2, le tengo que sacar, ¿qué? Raíz cúbica. Entonces esto lo reemplazo por un tercio. Me quedaría que la raíz cúbica de 8 me da 2. Bueno, 8 elevado a un tercio, ¿no? Muy bien. ¿Y si me dieran esto? ¡Apa! 4 por 4, 16 por 4, 64. Pero si hago 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la quinta es 32. Entonces, a ver, analicemos. ¿Cómo hago para de 4 pasar a 32? ¿Cómo hago? Entonces, pensemos. Este es 2 al cuadrado y este es 2 a la quinta. Entonces, ¿cómo hago para pasar de 2 a 5? Y tendría que multiplicarlo por 5 medios, cosa que 2 con 2 se va y me queda 2 a la quinta. Es decir, que el número buscado es 5 medios. ¡Chun! Fantástico, ¿cierto? O sea que cuando tengo así un número que elevado no me da en forma exacta, pienso en su descomposición factorial, tanto de la base como del exponente. A ver, pensemos en este. Yo les doy tiempo para que ustedes hagan una pausa y lo piensen. ¿Y esto da cuánto? Bueno, si de 27 tengo que llegar a 9, pienso lo mismo. Este es 3 al cubo y este es 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto tendría que poner acá para que resulte 2? Y lo tendría que multiplicar por 2 tercios, cosa que 3 con 3 se vaya y me quede el 2. O sea que el resultado es 2 tercios. ¿Bien? Bueno, les dejo una nueva tareita para que practiquen todos estos cálculos y luego continuamos. Bueno, entonces luego de un tiempo prudencial, te llamo para continuar. Aquí Albert está ansioso por ello. Así que ya visto cómo es el cálculo del logaritmo, vamos a pasar a ver cómo se manifiesta la función logarítmica. La función logarítmica es aquella cuya expresión es logaritmo en base, qué sé yo, una base cualquiera de un número. Recordar que el concepto es a cuánto tengo que elevar a la base para que me dé este número. Esto va a ser posible si A es mayor que 1 o si A está entre 0 y 1. Con 1 no, porque no estaría siendo posible. Es decir, si la base es 1, no, ¿a qué valor tengo que elevar la base para que me dé los distintos números que voy a poner acá?
nunca puede ser, la X nunca puede ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque eleve a lo que eleve esta base, que sería el 1, me va a dar siempre 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, descartado el 1. Por ejemplo, vamos a suponer cuando A es mayor que 1, un número positivo mayor que 1. Logaritmo en base 2 de X. Elegimos uno chiquito, ya saben que es por las restricciones de dibujar en una computadora, en este medio, en este formato, con esta secuencia, ¿no? Entonces, hacemos como hice con la exponencial. Voy a hacer una tablita de valores para luego representar en un sistema de ejes y poder analizar qué pasó con esta función. Entonces, observar. Si yo pongo 0, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé 0? No hay. Chum. Ya tenemos un problema. Es decir, logaritmo en cualquier base de 0 no hay. Para que me dé 1, perdón, se me fue la voz. Bueno, para que el 2 pase a ser un 1, tiene que estar elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Para que me dé menos 1, bueno, yo puedo usar números positivos, negativos, y la base va a cambiar, pero va a cambiar de ser un entero a ser una fracción o de ser una fracción a un entero. Nunca va a cambiar de positivo a negativo. Si la base es positiva, eleve a la que lo eleve, siempre va a ser resultado positivo. Por lo tanto, no hay tampoco. No hay logaritmo ni de 0 ni de números negativos. Entonces pasemos al 2. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Lo tengo que elevar a la 1. Y voy a saltar al 4, porque como la base es 2, voy a tomar potencias de 2, que en este caso la que sigue sería 4. Lo tengo que elevar al cuadrado. Si elijo un medio, lo estoy invirtiendo, tendría que ser menos 1. Y si elijo un cuarto, lo estoy invirtiendo y elevando al cuadrado, o sea, tendría que ser menos 2. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría este gráfico? ¡Chum! Vamos por el primero. No hay. O sea que para 0 no voy a ningún lado. No pasa por 0 ni pasa por los negativos. Es decir, está de este lado la función logarítmica. Para 1 es 0. Entonces para 1 estamos acá. Puntito, ¿lo ven? Para menos 1 no hay. Lo que dije recién. Para 2, 1. Para 2 subo hasta 1. Para 2 subo hasta 1. ¿Dónde fue a parar ese? Bueno, para 2, 1. Tendría que estar por ahí. Ahí está, ahí apareció. A veces me hace esas trampas el mouse. Para 4, 2. Para un medio, menos 1. Estoy acá en la mitad. Voy hacia abajo. Y para un cuarto, que estoy en la mitad de la mitad, menos 2. Me voy hasta ahí abajo. Es decir, que la gráfica tiene una rama así para allá y esta rama que se hace asintótica, como hablamos hace unos instantes con respecto a la exponencial. Esta es la gráfica de la función logarítmica. Como ustedes ven, tiene un dominio particular porque arranca del 0, no inclusive, para adelante. No pasa para este lado. Por lo tanto, se dice que el dominio son todos los reales, tales que x es mayor que 0. No mayor o igual, mayor que 0. Y en esas condiciones los resultados pueden ser cualquier cosa, positivo, negativo, 0. Por lo tanto, la imagen son todos los reales. Los interceptos. Ordenar el origen, que es cuando el eje corta, cuando la gráfica corta al eje Y, no hay. No hay corte con el eje Y. Se hace asintótica. Se acerca tanto como yo quiera, pero no lo toca. Y raíces, es decir, cuando corta el eje X, sí, es justamente f de 1, que es 0. Bien, es el corte con el eje X. Es continua en todo su dominio, no hay saltos. Es positiva porque está aumentando. Es positiva, está aumentando, eso es otra cosa. Es positiva de 1 en adelante, es decir, en el intervalo 1 más infinito.
y es negativa de entre 0 y 1. ¿Bien? Establecido. Y es creciente en todo su dominio. A eso me refería hace un rato. Es creciente, va aumentando. No es par ni impar porque no cumple con esas condiciones y tiene una asíntota, en este caso una asíntota vertical, que es el eje Y, casualmente, o sea, x igual 0. Bueno, muy bien, veamos qué pasa cuando tengo la base de mi logaritmo un valor entre 0 y 1. Es decir, van a aparecer números fraccionarios, por ejemplo, un medio x. Ojo que yo acá pongo números, ¿cómo se podría decir? Familiares, que se pueden calcular, pero acá podría ser, en la base podría ser cualquier cosa, 0,348, no sé. Después tendré algún problema para calcularlo. Uso estos valores justamente para que me sea cómodo de graficar, porque si no, no se entiende nada. Bueno, tablita de valores, nuevamente. Para 0 no hay, para 1, para que me dé 1, la tengo que elevar a la 0. Para que me dé menos 1 no hay, eso no cambia. Para que me dé 2, la base se tiene que invertir, así que es menos 1. Para que me dé 4 es menos 2. Para que me dé un medio, la tengo que elevar a la 1, que quede igual. Y para que me dé un cuarto, lo tengo que elevar al cuadrado. Es decir, pasa lo mismo que acá, cambiando de signo. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo que con la exponencial. Entonces, si yo quiero graficar esto, recordar, 0 no tiene y negativos no tiene. Así que paso al 1, 0. Chum, este puntito de acá. Nuevamente corta en el 1, 0. Para 2 menos 1, entonces para 2 bajo hacia menos 1. Para 4 menos 2, bajo hacia el menos 2. Muy bien. Para un medio 1, o sea que para un medio subo, y para un cuarto 2, subo hasta aquí arriba. Entonces la gráfica se hace asintótica hacia arriba. Fíjense que como que son simétricas, ¿no? En este caso con respecto al eje X. Cuando veíamos la exponencial, esta misma gráfica estaba acá, ¿no? Y también eran simétricas. Bueno, las características de esta función no varían mucho. Sigue siendo entonces que el campo que tiene solución es de 0 en adelante, ni 0 ni negativos tienen solución, y la imagen puede ser cualquier cosa. Los interceptos, nuevamente, no hay ordenada al origen, porque no hay corte con el eje Y tiene raíces que nuevamente es en F1, F de 1, que es 0. ¿Sí? Es continua en todo su dominio. Es positiva ahora no como esta, sino que es positiva entre 0 y 1. Positiva es cuando el resultado da positivo, ¿no? Entonces esto va a ser entre 0 y 1 y esta entre 1 e infinito. Es decir, ocurre exactamente lo mismo que acá. Pero ya no es creciente, sino que es decreciente en todo su dominio. Chum, error. Bueno, a ver, solucionado. Es decreciente en todo su dominio. No es par ni impar. Y tiene como asíntota el eje vertical, el eje Y, es decir, x igual 0. Eso no cambia. Bueno, entonces, observemos lo que pasó. Yo tengo esta función, esta gráfica así, de esta manera, y esta gráfica de esta manera. ¿Qué es lo que pasó? Una es con un valor mayor que 1 y el otro es entre 0 y 1. Muy bien. Supongamos que voy a tratar de hacer lo que hice con la exponencial, ver cómo se mueve, cómo se manifiesta esta función a medida que le voy agregando otros valores, constantes, etc. Entonces, supongamos que yo, esto es así para que ustedes lo entiendan. Si ustedes fueron a
el video de representación gráfica de funciones, vieron que yo tenía una función. Si sumo o resto algo, voy a decir un lenguaje más corriente. Si sumo o resto algo fuera de la función, hay un desplazamiento horizontal. En cambio, si sumo o resto algo dentro de la función, hay un desplazamiento vertical. Si hago las dos cosas, bueno, ocurren los dos. Entonces, supónganse que yo a la que me habían dado, a la que dibujé, le sumo un número, como por ejemplo un 4. Entonces dijimos que lo que pasaba es que hay un corrimiento, hay un desplazamiento de mi función. ¿Hacia dónde? Bueno, esto siempre pasa lo mismo. Como es 4 positivo, todos los puntos de mi función es el resultado más 4, el resultado más 4, el resultado más 4. Esto es lo que le pasó a la función. ¡Chum! Se desplazó hacia arriba. 4 lugares. Si fuera negativo, por el contrario, a la función, todo bajó 2 lugares. ¿Bien? Y si tuviera algo adentro de la función, como decía hace un instante, bueno, acá lo que va a ocurrir es que el valor está incrementado, en este caso con 3. Entonces, lo que me va a pasar es que a los puntos se movieron 3 lugares hacia la izquierda. El desplazamiento horizontal es cambiado de signo. El desplazamiento vertical es con el mismo signo. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algo fuera de la función, sumando o restando, yo lo voy a mover en el mismo sentido que me indique ese valor. Si ese valor es positivo, para arriba. Si ese valor es negativo, para abajo. En cambio, si tengo algo dentro de la función, ese desplazamiento es horizontal y va a ser contrario al signo que trae. Como trae más, me voy para menos. Y si trajera menos, bueno, y si trajera menos, por ejemplo dentro de la función, pero menos, lo que va a haber es un desplazamiento hacia el lado positivo. 2 lugares hacia el lado positivo. Recordar, y esto es importante, no es que va a ir al 2, sino que se mueve 2 lugares desde donde estaba. Un lugar, 2 lugares. Porque algunos dicen, marco acá en 2 y ahí está. No, eso está mal. Por supuesto que si suceden ambas cosas, es decir, algo dentro de la función y algo afuera, el desplazamiento es tantos lugares para arriba, porque es positivo, tantos lugares a la derecha, porque es contrario. Entonces, vieron lo que hice, ¿no? Vuelvo hacia atrás. Fíjense, mi guía, digamos, como que es el punto característico. Y el punto característico de esta gráfica es el 1,0. Digamos como que es mi faro, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve? Dije, 1 hacia arriba, 4 a la derecha. Observen, 4 para acá, subo. ¿Bien? Y ahí está movido el lugar. ¿Bien? Lo mismo sucede acá. Si yo hago menos 2, o sea, voy a ir en contrario, y menos 1. Entonces, a partir del 1, lo que voy a hacer es 1, 2 a la izquierda, 1 para abajo. Y entonces, bueno, se movió mal, tendría que haber salido de acá. Bien, bueno, en estas condiciones los puedo dejar un rato para que mastiquen esta información. Yo siempre aconsejo lo mismo, suspendan, hagan una pausa y fíjense si les sale, si entendieron. Si ustedes en este momento tratan de comprender todo lo anterior, más todo esto, más todo lo que viene, es muy probable que dentro de un rato no entiendan nada y que me digan, no era tan fácil como dijiste. Lamentablemente esto necesita maduración. Yo no puedo incorporar todos estos conocimientos de un saque. De hecho, cuando se explican en un aula, cada clase hay una parte del tema. No es porque sí, es porque así es como lo puedo adquirir. Bueno, muy bien, hacemos pausa. Y luego de la pausa suena nuevamente el rim.
Ya lo tenemos a Albert tratando de solucionar los ejercicios, pero nosotros vamos a continuar. Aprovecho para introducir en este espacio algunas propiedades que cumplen los logaritmos. ¿Por qué? Porque los logaritmos tienen propiedades que les son particulares. Es una operación particular y de hecho tiene propiedades particulares. Esas propiedades son, la primera que voy a plantear es logaritmo de un producto. Y se enuncia diciendo que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tuviera logaritmo en cualquier base, no importa, de dos valores que están multiplicándose, yo puedo hacer el logaritmo del primero, puedo sumar el logaritmo del primero, x, el logaritmo del segundo y hacer la suma. A veces ustedes me dicen, bueno, pero esto no hace falta porque multiplico y listo. Observar, por ejemplo, si yo tuviera 9 por 27, bueno, hago la cuenta y después tengo que usar calculadora. Nada, no es un problema. Pero puedo hacer el logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 27. Observar que el por se transforma en un más. Y estas son fáciles de calcular. Logaritmo en base 3 de 9 es 2 más. El logaritmo en base 3 de 27 es 3. 2 más 3, 5. Fin. ¿Sí? Claro, seguramente que con el uso de la calculadora hubiese sido menos engorroso hacer multiplicar y después poner logaritmo base 3 de esto y solucionarlo. Pero ¿qué ocurre si el ejercicio tiene esta forma, tiene este formato, tiene esta pinta? Sabiendo que logaritmo en base a de x, acá hay valores desconocidos. No sé cuál es la base, no sé cuál es el número, pero sé que esto resuelto da 3 y que el logaritmo en base a de y da 1,2. Calcular logaritmo en base a de x por y. Acá no hay calculadora que sirva, porque ¿cuánto da x por y? Y no me digan z. Entonces, estoy obligada a aplicar las propiedades. Suma de logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Que estas me vienen dadas como dato. Es decir, yo tengo ese dato. Entonces digo directamente, esto es 3 más y esto es 1,2. Resultado 4,2. Una pavada. ¿Sí o no? Yo voy a ir dejando acá la lista de propiedades. Ya ponemos la primera. Ahora paso a la segunda. ¿La segunda de qué se trata? Logaritmo de un cociente. Si estuviera en la clase, yo haría esta pregunta porque la hice durante mucho tiempo. Si para la multiplicación se desprendió en una suma, ¿qué suponen ustedes que pasará cuando tengo una división? Entonces ahí todos los alumnos que prestaron atención y están atentos dirán que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia, resta. O sea, cuando es producto, sumo. Cuando es cociente, resto. De los logaritmos del dividendo y del divisor en ese orden. Acá puede ser en cualquier orden, acá no, porque ustedes saben que el orden en la suma no altera, en la resta sí. Entonces, si yo tengo así logaritmo en base a de una división, haré la resta entre el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Y no los puedo poner de otra manera. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de un 27avos. O 1 dividido 27, es lo mismo. Fíjense que acá, por más calculadora que tengan, si ustedes hacen 1 dividido 0,27, no sé por qué dije 0, 1 dividido 27, la calculadora les va a dar un número con coma. Y suele ocurrir que el alumno supone que puede cortar el número donde se le da la gana y todo sigue igual. Entonces, cuando averigua el logaritmo, les da, no sé, 0,4428 y lo escriben felices. Y resulta que esto por ahí da un número diferente, más concreto. Y que en realidad puede salir aplicando esta propiedad. Porque como yo tengo una división, puedo hacer logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 27.
Y esto es 0 menos 3. O sea que el resultado es menos 3. No me digan que no es una pavada hacer esto. Si no me tengo que meter en la división, el alumno no usa, no toma el resultado para aplicarle el logaritmo, o si aplica el logaritmo directamente no usa paréntesis, entonces le hace el logaritmo de 1 menos el... Traten de pensar, razonar y hacer las cuentas mentalmente. Van a ver que si entienden lo que están haciendo, no se van a equivocar nunca. Pero aún así, si lo hicieron con calculadora, respetando todo, y así, ¿les va a dar menos 3? Sí. Salvo que tengamos una situación como la que vimos hoy. Sabiendo que el logaritmo en base a de x es tanto y el logaritmo en base a de y es tanto otro, calcular. Y me dan así. Entonces, bueno, por más que yo sepa usar la calculadora, acá voy a tener que usar la regla y decir que esto es la resta entre el logaritmo de x y el logaritmo de y. Que, como vienen dado como datos, esto es 3 menos 1,2 y hago esa cuentita y me da tanto como 1,8. Bien, llevemos la segunda a su lugar. Pasemos a la tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Es decir, por ahí en este punto ustedes están un poco perdidos. Bueno, es muy fácil, fíjense. Esta es la situación. Tengo el logaritmo en cualquier base de una potencia x elevado a la algo, a la 8, a la 4, a la 23, lo que sea. Lo que dice la propiedad es que esto es igual a la potencia n por el logaritmo de la base, logaritmo en base a de x. Una vez un alumno me dijo, es como que la potencia se cae acá adelante y multiplica el resto. Sí, señores, podemos decir eso, la potencia cayó aquí adelante. No es matemática lo que estamos diciendo, pero por ahí esa imagen permite que uno interprete. Entonces, por ejemplo, si me dan así, logaritmo en base 3 de 27 a la 11, yo aplico la propiedad y voy a hacer 11 por el logaritmo en base 3 de 27. Ojo, este 11 que cae o que baja o que aparece como factor no tiene logaritmo, es esa potencia por el logaritmo de la base. Entonces acá esto es muy fácil, es 11 por logaritmo en base 3 de 27 es 3, 11 por 3, 33. Fin. Veamos el complicadito. Digo, logaritmo en base a de x cuarta. Entonces hago 4 por logaritmo en base a de x. Como el logaritmo en base a de x lo conozco, es 4 por, y esto lo busco acá en los datos, que es 3, 4 por 3, 12. Fin. Son fascinantes estas propiedades. Bueno, con estos ejercicios, ¿no? Muy bien. Cuarta, logaritmo de una raíz. Así como vimos con la potencia, vamos a ver qué pasa con la raíz. Entonces vuelvo a preguntarle al auditorio, si cuando era una potencia se multiplicaba el logaritmo de la base, cuando es una raíz, ¿qué se hará? Por ahí los más audaces pueden llegar a contestar y se divide. Y sí, es decir, el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando, es decir, ahora tenemos que hablar con los conceptos que estamos usando. Como es una raíz, lo que está dentro de la raíz no es base, se llama radicando. Es el logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz. Entonces, esta sería la situación. Vamos. Logaritmo en cualquier base de una raíz cualquiera de una variable, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al logaritmo de la variable que está ahí adentro de la raíz, del radicando, dividido el índice de la raíz. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 27.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El logaritmo en base 3 de 27 y lo voy a dividir entre 2. Eso me da 3 sobre 2, 3 medios. Lo pueden dejar acá. Si el profesor pide algo más, 1,5, pero ya no más. Y si usamos esta consigna que venimos repitiendo, bueno, podría ser que yo tenga logaritmo en base a de la raíz cuadrada de y. Vamos a ponerle cúbica, como para hacerlo más interesante. Entonces voy a decir que esto es el logaritmo en base a de y sobre 3. Entonces tengo el de arriba, el logaritmo en base de y, como dato era 1,2. Dividido 3, bueno, me falló el numerito, 0,4. Seguramente que aparece ahora al final, a ver, y no les digo, parezca cuando quiera. 1,2 como dato, dividido 3, y bueno, es una cuenta. Bueno, traemos aquí la cuarta propiedad. Y hay otras propiedades. Excelente, entonces. La quinta propiedad es la ley cancelativa, ¿sí? Y la ley cancelativa vieron que no es válida siempre. Hay que tener mucho cuidado a ver de qué manera se puede cancelar. En este caso, si yo tuviera dos logaritmos de igual base y me dicen que son iguales, entonces lo único que puede ocurrir es que los argumentos, es decir, el número al que hay que calcular el logaritmo, sean iguales. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que el logaritmo en base a de m es igual al logaritmo en base a de n, esto se deduce que m, sí, solo sí, m es igual a n. Entonces me dicen, lógico. Bueno, lo que pasa es que en medio de una demostración o en medio de una ecuación yo llego a esto, a que el logaritmo en base a de y es igual a... De ahí puedo desprender automáticamente esto. O viceversa, si yo tengo dos números que son iguales, le puedo aplicar el logaritmo a ambos lados, siempre que mantengan la misma base, y voy a seguir manteniendo la igualdad. Me puede estar sirviendo para algo, ¿no? Por ejemplo, si tengo que el logaritmo en base 3 de x es igual al logaritmo en base 3 de 0,55, acá automáticamente digo que la x es igual a 0,55. Y resolví una ecuación. Otro método podría haber sido calcular el logaritmo de 3 y después pasar el logaritmo al otro lado. Pero esto fue más rápido, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Sexta propiedad. Seguimos con la número 6. La número 6 es el logaritmo de la unidad. Ya lo hemos hablado, lo vamos a documentar. El logaritmo de la unidad en cualquier base es 0. ¿Por qué? Porque en cualquier base, para que el resultado me dé 1, tengo que elevarlo a la 0. Por ejemplo, bueno, como hicimos hoy, logaritmo en base 3 de 1, 0. ¿no? Y así podría presentarle otro ejemplo, logaritmo en base 7 de 1, 0. Una séptima propiedad que dice logaritmo de la base, es decir, cuando lo que yo tengo que calcular es en base a del mismo número a. Eso da 1. O sea, no importa de qué base se trate, si yo tengo que calcular el logaritmo de un valor igual a la base, siempre va a ser 1. Yo tengo que elevarlo a la 1 para que quede igual. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 4 es 1. Logaritmo en base 13 de 13 es 1. Bien, entonces las agrego aquí. Son cálculos bastante específicos, pero lo documentamos como propiedades. La octava se llama cambio de base y en realidad esta es una propiedad muy importante. Por ahí ahora en la era de las calculadoras ya perdió su gran valor, pero igual sigue sirviendo. Cuando el logaritmo está en cualquier base, que no sean los valores determinados, que no estoy mencionando, el cálculo se vuelve engorroso.
Las calculadoras científicas calculan logaritmo en base 10 y en base e. Algunas muy, ¿cómo se diría?, más completas, presentan la posibilidad de poner cualquier base, pero otras no. Entonces, este cambio de base me viene en mi auxilio porque cualquiera sea la base, yo lo que puedo hacer es transformar ese logaritmo en cualquier base de un número en un cociente. Arriba, en el dividendo, va el logaritmo del número y abajo va el logaritmo de la base. ¿En qué nueva base? En otra, cualquiera, la que quieran, pero arriba y abajo igual. Y eso me va a permitir a mí usar las que usa la calculadora, por ejemplo. ¿Qué estoy diciendo? Chino básico, ¿no? Bueno, yo tengo esto. ¿Cómo lo puedo calcular? Como el cociente, de trazar una liñita, entre el logaritmo del de arriba sobre el logaritmo de la base. Y yo lo que voy a hacer es elegir otra base. Por ejemplo, digo logaritmo en base n de x sobre logaritmo en base n de a. Cambio la base, por eso se llama cambio de base. La base es otra, pero lo desgloso en logaritmo del de arriba, del número, logaritmo del de abajo, de la base. ¿Sí? Esto digamos que es en símbolos. En líneas generales yo puedo hacer esto, por ejemplo. Logaritmo en base 8 de 4. Entonces digo, como 4 y 8 son potencias de 2, digo, logaritmo en base 2 de 4, logaritmo en base 2 de 8. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los cálculos teníamos que estar pensando, y bueno, pero si es 8 hay que, bueno, cambio de base, con una base que me ayude, ¿no? No voy a poner en base 7, no me sirve. Entonces me queda arriba 2, abajo 3, 2 tercios, fin. Por ejemplo, logaritmo en base 27 de 81, lo mismo. Los dos son potencias de 3. Trazo línea, logaritmo de 81 sobre logaritmo de 27 en base 3. Entonces esto es calculable. 4 sobre 3, 4 tercios. Y mejor aún, yo lo que puedo hacer es usar el logaritmo decimal, es decir, logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10, que es el que calcula la calculadora. Entonces, les propongo este ejercicio. Este logaritmo, pongan en la calculadora log de 4 dividido log de 8, igual. Y van a ver que les da 2 tercios. Y después pongan log de 81 dividido log de 27. Y van a ver que les da 4 tercios. Porque no importa la base que yo haya elegido acá, siempre va a dar el mismo resultado. Justamente el cambio de base me está permitiendo usar cualquier base para resolverlo. Yo voy a usar una que me sea, ¿cómo se diría?, que me permita el cálculo. No voy a usar una que me lo complique. Pero bueno, está en ustedes. Bueno, ahí va el cambio de base. Entonces acá me permito presentarle algunos ejercicios. Vuelvo con aquel ejercicio enigma, sabiendo que el logaritmo en base x es igual a 3 y el logaritmo en base a de y es 1,2, calcular. Miren lo que me da. Logaritmo en base a de 1 sobre raíz cúbica de y. Acá apliquen cualquiera de las propiedades para resolverlo. Entonces, yo pienso. Si estuviéramos en clase, yo les daría unos minutos para que ustedes piensen y después empiezo a ayudar. Ustedes hacen pausa y piensan. Y ahí viene la ayuda. Es un cociente, 1 dividido. Entonces, si es un cociente, se desprende en una resta. Logaritmo del dividendo de 1 menos logaritmo de la raíz. Igual. Aún más. Este ya está, ya lo conozco. Logaritmo en cualquier base de 1, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. 0. Menos logaritmo en base n de una raíz. ¿Qué dijimos que pasaba cuando tengo una raíz? La raíz como que queda abajo, dividiendo. Entonces voy a hacer logaritmo de el radicando, y dividido 3. Igual. Esto ya, el 0 no lo escribo más, así que me queda menos, y el logaritmo en base a de y es dato, es 1,2. Sobre 3 me queda menos 0,4. Fin.
Segundo, logaritmo en base a de todo este choclo. ¿Qué hago? Bueno, de nuevo, vamos a pensar, de lo macro vamos a ir bajando. Yo pienso que todo esto es un cociente, todo sobre. Entonces voy a hacer logaritmo del numerador, x por raíz de y, menos logaritmo del denominador. ¿Bien? ¿Y esto entonces en cada uno puedo ahondar más? Sí, señores. Acá tengo un producto, entonces voy a hacer logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Y como el segundo es una raíz, voy a hacer logaritmo del radicando sobre el índice, que en este caso es cuadrada. Menos, y acá tengo logaritmo de la base, que es x, a la 3 medio. Bueno, a la 3 raíz cuadrada. Entonces este 3 pasa aquí adelante multiplicando y este cuadrada pasa aquí abajo dividiendo. Esto por ser potencia afuera y esto por ser raíz abajo. Entonces ahora sí, como tengo separado de este enjambre de cosas logaritmo de x o logaritmo de y, que son los datos que me venían dados, ¿qué voy a hacer? Logaritmo de x es 3, más logaritmo de y es 1,2 sobre 2, menos 3 por, línea de fracción, 3 por logaritmo de x es 3 sobre 2, igual, y bueno, acá hay que hacer cuentitas. Bueno, en este no puedo hacer mucho. Acá tengo 1,2 sobre 2, me da 0,6, menos, y esto es 3 por 3, 9, dividido 2, 4,5. Un calculito muy rápido, esto me da menos 0,9. Fin. No sé si fue muy rápido. Ahí está. Fin. ¿Sí? Entonces, acá hay que valerse de las propiedades como pueda. Voy a ir un paso más. Suponte que tu profesor te dio ejercicios como los que voy a ponerte a continuación. Voy a proponerte a continuación. Sabiendo que el logaritmo en base 3 de 10 es aproximadamente, ustedes saben que este símbolo arriba del igual lo transforma en aproximadamente 2,1 y aproximadamente 0,63. Estos son logaritmos que dan números irracionales, con muchos decimales. Para usarlo en un ejercicio lo he cortado, ¿sí? Cosa que si no viene indicada no lo pueden hacer, tienen que usar todos los decimales y a veces se vuelve imposible. En este ejercicio está cortado, pero bueno, es un dato. Es como que es el logaritmo de x, vale tanto. Entonces, siguiendo con la lista, vamos a ver qué pasa si me piden logaritmo en base 3 de 20. ¡Chum! Bueno, pensemos, ¿qué es 20? Y 20 es un número que puede resultar a partir de una multiplicación. 4 por 5, 20. Muy bien, no me sirve. 2 por 10, 20. Sí me sirve, porque tengo... Es decir, yo lo que tengo que encontrar es una cuenta que involucre alguna de las propiedades, o sea, por, dividido, potencia o raíz, y que involucre estos valores, el de 10 y el de 2. Entonces, este me gusta. $2 por 10, porque 2 por 10 es 20 y está usando el 2 que lo conozco y el 10 que lo conozco. Entonces acá desgloso el logaritmo de 2 más logaritmo de 10. ¿Por qué? Porque es un producto y el producto se desglosa en la suma de las partes. Bueno, simplemente reemplazo por 0,63 más 2,1 y eso me da tanto como 2,73. Fin. Veamos otro. Logaritmo en base 3 de 5.
5 es 2 más 3, no me sirve, tiene que ser por, dividido, potencia o raíz. Es 1 por 5, no me sirve. Pero a mí se me ocurre pensar en... Yo hago pausas porque me imagino que ustedes están acá frente a mí y podrían estar razonando. Y entonces por ahí alguno que se avispó me dijo, esto es 10 dividido 2. 10 dividido 2 es 5. Sí, correcto. ¿Y por qué 10 y 2? Porque son los datos. Entonces, como es división, voy a hacer logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. ¿Y eso me da cuánto? El logaritmo de 10 es 2,1 menos el logaritmo de 2 es 0,63, 1,47. Y si me dieran esto, logaritmo en base 3 de 4, ¿qué es 4? Y ustedes me pueden decir 2 por 2. Sí. O bien me podrían decir 2 al cuadrado, que es 2 por 2. ¿Sí? Hay dos caminos posibles. En este caso me resulta a mí más fácil porque el 2 sale fuera del logaritmo, queda 2 por... Y ahora pongo el logaritmo de quién? De la base, que es 2 casualmente. Entonces yo voy a hacer 2 por... ¿Y qué voy a poner? El logaritmo de 2 que viene como dato es 0,63. 2 por 0,63 es 1,26. Fin. Sexto ejercicio. Logaritmo en base 3 de 36. Chum. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme, no? Bueno, por ahí algunos pueden decirme, sí, esto es 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Sí, bien. O sea que tengo 2 por el logaritmo de 6. Y 6 es 2 por 3. Bueno, sí, podría decir eso. 2 por 3. Ustedes me dicen, bueno, pero el 2 puede ser o el 10, pero el 3 no. El 3 también puede ser, señores. Porque casualmente el 3, ¿quién es? La base. Entonces acá me quedaría 2 por... Voy a abrir paréntesis porque el 2 está multiplicando a todo lo que viene. Y lo que viene ahora es una suma entre el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y observar. 2 por, paréntesis, logaritmo de 2 es 0,63. Más, y el logaritmo de 3 no importa que me lo den, porque es el logaritmo en base 3 de 3. O sea, el logaritmo en cualquier base de la base. ¿Qué me da? 1. Entonces, como ustedes bien saben, acá primero se suma, o sea, es 2 por 1,63 y después multiplico. 3,26. Muy bien. ¿Tengo algo más? Sí, tengo algo más. Siempre hay más. En realidad no es uno nuevo, sino pensemos si alguien podría haber pensado esto de otra manera. O sea, a alguien se le ocurrió 6 al cuadrado, pero otro alumno se le ocurrió poner 4 por 9, porque 4 por 9 es 36, y profundizar en eso y decir que es logaritmo en base 3 de 2 al cuadrado, que es 4, muy bien, más, y en base, el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Muy bien. En este caso me quedaría 2 por el logaritmo en base 3 de 2 más 2 por el logaritmo en base 3 de 3. Si ustedes se fijan, me quedó lo mismo que antes, nada más que el 2 que estaba afuera está multiplicando a cada uno. Pero recordar que existe la propiedad distributiva que me permite distribuir esto, o sea que estoy calculando lo mismo. Entonces esto va a ser 2 por 0,63 más 2 por 1. Y en términos de cuenta esto me queda 1,26 más 2 igual 3,26. El resultado no cambia, lo cual es lógico, lo cual es esperable. ¿Por qué? Porque hemos seguido otro camino.
pero el ejercicio sigue siendo el mismo. Y en matemática los ejercicios que tienen un resultado único no pueden cambiar, no importa el camino que siga, siempre y cuando el camino que estoy siguiendo está bien, ¿no? A veces ustedes siguen un camino que no está bien y les da cualquier cosa y dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, hay error. Bueno, muy bien. Con estas propiedades les propongo estos ejercicios para que se diviertan un rato. Ustedes hacen como siempre, hacen pausa, resuelven, fijan. Muy bien, y de esta manera, luego de que ustedes terminen, o antes, no sé, cuando lo decidan, si todavía no lo hicieron, les pido que se suscriban al canal porque así van a recibir las notificaciones en tiempo y forma. Hasta la próxima videoclase y los invito formalmente a que me dejen un like si es que les gustó y les sirvió este video y que lo compartan, pero también que me pidan. Si necesitan ayuda en algo, estoy para lo que ustedes necesitan. Así que por ahora, nada más. Finalizamos este video, no sin antes agradecer por haber permanecido hasta este momento. Muy bien, y de esta manera, luego de que ustedes terminen, o antes, no sé, cuando lo decidan, si todavía no lo hicieron, les pido que se suscriban al canal porque así van a recibir las notificaciones en tiempo y forma. Hasta la próxima videoclase y los invito formalmente a que me dejen un like si es que les gustó y les sirvió este video y que lo compartan, pero también que me pidan. Si necesitan ayuda en algo, estoy para lo que ustedes necesitan. Así que por ahora, nada más. Finalizamos este video, no sin antes agradecer por haber permanecido hasta este momento.